Perdón, ahí sí. Empecé la grabación, no estaba grabando. Eh, Buenas tardes a todos y todas. Les comentaba que había enviado un mensaje masivo por LOA y por U virtual para confirmar la suspensión de las actividades del día de hoy. Como todos saben, nosotros tenemos programada la PEP2 del módulo de viales para el día de hoy, pero a raíz de la alerta preventiva que Senapred emitió referente al frente de mal tiempo que se avecinaba para Santiago en el fondo, se decidieron suspender estas actividades y virtualizarlas eh, en nuestro caso, ¿ya? Por lo tanto, la idea es hoy día seguir con lo que hubiésemos visto la semana siguiente, ¿cierto? En términos de materia, y luego el próximo 19 de junio tomar la evaluación como está presupuestado, ¿ya? Afortunadamente el frente de mal tiempo no fue tan malo. De hecho, yo creo que todos se dieron cuenta que hasta despejado estaba después a la hora de salida de los trabajos, pero ya había sido tomada la determinación, así que la verdad que a nosotros no nos va a afectar mucho. Lamento mucho si por ahí a alguien le pudo complejizar por coordinación, etcétera, pero es algo que escapa un poco a mi responsabilidad, a mi gestión. ¿Ya? Fue una determinación a nivel de universidad, ni siquiera de facultad. ¿Ya? Profe, una consulta. Dígame. La PEP 2 va a ser similar a la que hicimos en la uno, Sí, casi todo desarrollo, va a haber algo calcular algo. sí, eh, es de la misma índole. Sí tienen que ir con calculadora normal, una de estas casi científicas clásicas, por el tema de las modalidades para cálculo de IRI, etcétera, que estaban vistos dentro de lo que es el diseño de superestructura. ya, profe, vale. Ya, chiquillo. Bueno, eh, sin más preámbulo, voy a iniciar la clase de hoy, ¿ya? Voy. Ya. Eh, bueno, darle la bienvenida a la clase de hoy, una clase que estaba presupuestada para el próximo 19 de junio, que ya viene con la última parte. Ya, en la introductoria a la clase del módulo de viales, lo que nos queda ver como última unidad asociada a la parte de ingeniería vial, ya, o el módulo de viales, es lo que denominamos explotación de vías. ¿Ya? Y para lo que es explotación de vías, acá es súper relevante entender la relevancia de los activos viales que nosotros tenemos. ¿Ya? Si nos remontamos un poco a la clase uno de nuestro curso, recordamos por ahí que más o menos hoy día tenemos contabilizados del orden de 90.000 kilómetros de red vial, ¿cierto? Que forman parte de los activos dentro de la, la red vial nacional, ¿ya? Y los caminos y la red vial en sí, ¿cierto? Tiene influencias eh, de todo tipo en diversos aspectos de la sociedad, ¿ya? Y evidentemente esas influencias pueden ser de carácter positivo o negativo en función del estado en el cual se encuentre, ¿ya? La educación, salud, el intercambio de bienes y servicios, la recreación, la conectividad, la comunicación, ¿cierto? La seguridad, etcétera, radican en todo lo que es la red vial. La red vial en el fondo forma parte de un activo crítico de cualquier sociedad, ¿ya? En Chile particularmente, más o menos el 95% de todos los bienes y servicios, por ejemplo, se transporta a través de la red vial, ¿cierto? Con el uso de camiones, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros particularmente como nación es algo sumamente importante, ¿ya? Hay otros países que efectivamente también ocupan su red vial para este tipo de, de actividad dentro de la sociedad, pero también lo combinan con ferrocarril o con otro tipo de medios de transporte, ¿verdad?
pero para nosotros es algo tremendamente relevante, ya, eso va un poco también en línea de lo que es nuestra geografía, etcétera, y nuestra concepción, ¿ya? Por lo tanto, el mantenimiento de la red vial es esencial, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque tal como lo definimos al inicio de esta lámina, ¿cierto? El estado de la red vial es fundamental para lograr definir de qué manera todos los otros subservicios que son de vital importancia, también como la salud, por ejemplo, etcétera, ¿cierto? Eh, van a funcionar o van a operar en forma, uy, perdón, en forma directa, ¿ya? Entonces, ¿me confirma si se ve nuevamente en pantalla completa? Sí, se ve, profe. Ya, gracias, Génesis. Entonces, es re importante de qué manera nosotros podemos gestionar estos activos para poder mantenerlos, ¿cierto? Y darle, evidentemente, un nivel de serviciabilidad operacional, funcional y estructural adecuado para suplir todas estas otras eh, variables que también son cruciales. Por eso hablamos de que la red vial es un activo crítico dentro del funcionamiento social. Lo remonto a un caso muy específico, por ejemplo, el aluvión o el alud que hubo en el año 2015 en el sector de la región de Atacama, ¿se acuerdan? Copiapó, Chañaral, etcétera, ¿cierto? O el mismo terremoto del Maule en el año 2010, donde hubo pérdida de conectividad, colapsos de puentes, eh, caminos completamente destruidos, ¿cierto? Donde la región del Biobío estuvo por varios días aislado y sin posibilidad de tener abastecimiento de insumos básicos, ¿cierto? Y lo que implica en una emergencia de estas características, ¿ya? Entonces, en el fondo, es re importante que además de darle un correcto mantenimiento a nuestra red vial, nosotros sepamos o empecemos a incorporar, que de hecho ya se está, se está llevando a cabo, ¿ya? El concepto de lograr una red vial resiliente, es decir, una red vial que sea capaz de adaptarse o reponerse rápidamente frente a eventos de gran magnitud, como los que estamos hablando. Entonces, obviamente, un país, una nación, tiene un, o su desarrollo en el fondo se ve directamente influenciado en función de cómo están sus activos viales. Incluso yo podría hablar de el estado, la estabilidad, ¿cierto? Eh, el nivel de desarrollo de un país solo observando su red vial, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando uno logra suplir necesidades de importancia para una sociedad, como por ejemplo los desplazamientos en términos de sus tiempos de desplazamiento, ¿cierto? La calidad, el acceso a distintos tipos de vías, mejoramos la calidad de vida de las personas. Entonces, en el fondo, países más pobres, ¿cierto? En el subdesarrollo, ¿cierto? Van a tener redes viales en mucho peor estado que aquellos países desarrollados. ¿Ya? Entonces, es súper relevante dar ese vuelco, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo logro definir primero el conocimiento de la red vial, la cantidad de red vial que mantengo, cuál es la tipología, o sea, logro caracterizar, ubicar, identificar adecuadamente a través de algo que vamos a llamar un sistema, que vamos adelante más a entrar en detalle qué significa, de mi red vial tengo que ser capaz de entrar a conservar y mantener adecuadamente estos activos, ¿ya? Un poco el cambio de paradigma que se llevaba en, a finales del siglo XX, si estamos hablando en la década de los 90, por ejemplo, principios de los 2000, donde el objetivo de la nación se enfocaba a construir y crear infraestructura, porque nos faltaba infraestructura, ¿cierto? Entonces vinieron las concesiones, ¿verdad? La incorporación y construcción de autopistas interurbanas, el mejoramiento de la red vial a nivel nacional, ¿cierto? Las propias reconcesiones de Ruta 5, mejoramientos de estándar, etcétera. Entonces, todo eso fue tomando fuerza, pero cuando ya un país ha logrado abastecerse de una red vial importante, ¿ya? Ya el concepto de obviamente seguir incorporando a la red es relevante, pero ya cobra también relevancia
igual o más relevancia, ¿cierto? La capacidad de poder conservar y mantener los estándares de serviciabilidad operacional y estructural de la red vial. Entonces, la conservación y el mantenimiento son esenciales para ello. Entonces, cuando uno analiza un camino, ¿cierto? Y logra ver deterioros dentro de esta estructura, ¿ya? Dentro de la estructura del camino, y deterioros que puedan tener un nivel elevado de progresión en términos de su estado, ¿cierto? A lo menos vamos a encontrar tres factores que van a afectarse o van a relacionarse en forma directa a esa estructura vial. Primero, la comodidad y el confort para los usuarios. En el fondo nosotros no tenemos que ser grandes profesionales técnicos, sino que simplemente ser usuarios para poder eh, cualificar, ¿ya? Eh, la comodidad, serviciabilidad y confort que te entrega una vía. O sea, una vía que está, que está en buenas condiciones, ¿cierto? De serviciabilidad, con indicadores técnicos adecuados, evidentemente el usuario la va a percibir buena. ¿Ah? Segundo, otra variable que influye mucho son los costos de operación y los tiempos de viaje. Cuando una vía está en mal estado, ¿cierto? Los usuarios van a evitar tomarla. Si se ven forzados a tomarla por diversas razones, por ejemplo, porque o es la única vía de acceso a un determinado centro neurálgico, un centro cívico o de una localidad, ¿cierto? Y no hay otra alternativa, en el fondo eh, estamos obligados a tomar esa vía y los costos para el usuario van a ser pagados en lo que son los tiempos de viaje. O sea, van a ser tiempos más extensos porque evidentemente voy a haber limitado la velocidad de circulación, etcétera. ¿Ya? Y los costos de operación de esa vía, más allá de que la vía sea fiscal, no sea una vía concesionada, para el Estado son de importancia, porque cuando tú dejas avanzar los deterioros, ¿cierto? Todo deterioro en general, salvo aquellos que están impulsados por algún evento extremo, sino que son deterioros asociados más bien a la usabilidad, transitabilidad o grados de exposición a distintos agentes externos dentro de un medio en el cual opera la estructura vial. Los costos de operación van a ir siempre siendo mayores en la medida en que yo me demoro en tomar una acción para corregir ese deterioro inicial, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo que puede partir con una pequeña fisura se puede transformar a lo mejor en una piel de cocodrilo, ¿ya? Ya vamos a entender los conceptos de ambos deterioros, ¿ya? En un camino, ¿ya? Donde una fisura yo simplemente con un sello, por ejemplo, bituminoso, podría haberla subsanado, mientras que si la dejo avanzar, ¿cierto? Y dejo pasar el tiempo, voy a empezar a tener otro tipo de deterioro hasta llegar a esta piel de cocodrilo que son casi este resquebrajamiento en, 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 en grietas ya de carácter vertical y horizontal que forma justamente como esta piel de cocodrilo, como estas escamas, ¿cierto? Donde ya el pavimento no tiene forma de ser mantenido, ¿cierto? Reparado, sino que requiere de una reposición completa. Entonces, evidentemente, los niveles de intervención son mucho mayores. ¿Ya? Y en la tercera variable tiene que ver con el incremento de la inversión en reposición y mantenimiento. O sea, cuando yo tengo deterioros en camino, tengo que, en la medida en que sea eficiente en la temporalidad en la que yo genero esa inversión para mejorar el estado de ese camino, es decir, darle mantención y conservación, yo voy a lograr minimizar la cantidad de gasto público que genere, ¿ya? Y a su vez, ¿ya? Si dejo que esto avance, el incremento de la inversión va a ser tal que en algún punto incluso tenga que reponer ese camino. Es decir, como casi que reconstruirlo, ¿ya? En gran magnitud. Entonces, es lo que hablamos. En el fondo, el nivel de gasto es exponencial en la medida que yo dejo que un deterioro avance y progrese. ¿Ya? Entonces, para poder incorporar y relacionar estos conceptos, es necesario partir por aquellos conceptos básicos que en algún momento definimos clases atrás, algunas clases atrás, ¿cierto? Y en las redes viales, ¿ya? Nosotros podemos medir la serviciabilidad a través de dos elementos clave que la AASHTO, ¿cierto? Que es la Sociedad Americana de Transporte y Carretera, ya definió. Una fue a través de la percepción del usuario, ¿se acuerdan? A través de distintos mecanismos en los cuales el usuario simplemente, lo que yo les decía, no tienes que ser técnico para darte cuenta si una vía o un camino está en buen o mal estado, ¿cierto? Porque
la medida que a mí me presta el servicio, yo me doy cuenta si esto está bueno o malo. ¿Ya? Y esa percepción de calidad del usuario, yo la puedo asociar a un indicador que es bastante decidor y bastante representativo, que es la rugosidad del cambio. ¿Ya? Y lo otro, en el fondo, tiene que ver con el índice de rugosidad internacional o el famoso IRI, ¿cierto? Donde la ASTO logra establecer calificaciones de 0 a 5, en los cuales define, ¿cierto? En una escala súper cualitativa, ¿cierto? El nivel de deterioro del camino. Esos son estos dos indicadores los que nos ayudan a lograr definir cuáles van a ser los índices de serviciabilidad referenciales que va a tomar esta normativa para lograr establecer el estado de un camino. Y es así como el manual de carreteras, en la tabla 3, 7.101.2.a, ¿verdad? Que en el fondo corresponde al volumen 7 del mismo documento o marco regulatorio normativo de nuestro país, ¿cierto? Establece determinados índices de serviciabilidad o performance, ¿cierto? Para las distintas condiciones de pavimento. Por ejemplo, pavimentos asfálticos nuevos, pavimentos de hormigón nuevos, o niveles de restauración exigentes y algunos niveles de restauración adoptados en Chile, ¿ya? Para un pavimento asfáltico nuevo y de hormigón nuevo, que es algo que vimos en un par de clases atrás, ¿cierto? Para lo que era el diseño de superestructura, definimos que el 4.2 y el 4.5 eran estos valores referenciales base, ¿ya? Cuando uno lo que va a hacer es restaurar algo ya existente, ¿cierto? Y lo queremos llevar a un nivel de exigencia importante, este nivel de serviciabilidad llega a un 2.5, mientras que el que adoptamos en Chile es de 2, ¿ya? Entonces, ¿cómo se logró definir cuál realmente es la serviciabilidad adecuada, ¿cierto? Porque pensemos que se hicieron, se tomó una muestra, ¿cierto?, de usuarios en Estados Unidos para lograr definir a través de la percepción simplemente cuán bueno o malo un camino. Y evidentemente los estándares para poder calificar distintos tipos de cosas, obviamente, o la prestación de servicios de un determinado bien, es diferente entre las personas, ¿cierto? Hay personas que son clientes más exigentes, otros que son clientes mucho más flexibles, etcétera. Entonces, cuando empezaron a evaluarse, el panel de la ASTO, ¿cierto?, definió niveles inaceptables. Bueno, el 12% de los encuestados se vio, digamos, se vio caracterizado, esa es creo que es una palabra que refleja, o representado, ¿cierto?, con un nivel de serviciabilidad de 3. En el fondo, si se dan cuenta, es un nivel de serviciabilidad superior al de restauración más exigente que define la norma. Entonces, ese 12% evidentemente son los clientes mucho más exigentes, pero en ningún caso son representativos del tamaño de un tamaño de la muestra importante. Ya el 55% de los encuestados definió que 2.5 era un nivel de restauración adecuado, ¿ya? Y el 85% de los encuestados, ya con una muestra mucho mayor, ¿ya? Definió que 2 más o menos era no es que hayan definido en términos numéricos, sino que de acuerdo a una serie de percepciones cualitativas que definió la ASTO para lograr establecer esto, se llega a un valor numérico, a un índice de serviciabilidad, un performance adecuado. Entonces ya el 85% es algo reflejado y eso es lo que en el fondo Chile adopta para lograr definir como el nivel de serviciabilidad mínimo para la restauración de un país. Profe, Fernanda. profe, entonces, cuando nos preguntan serviciabilidad como básica, son los números el 4.2 y el 4.5. Y el otro es solo de restauración. Así es, exactamente. Perdón, ahí había montado la tablita en el valor. Claro, van a haber distintos niveles de serviciabilidad. Uno no puede medir la serviciabilidad de un tipo de pavimento. De partida son diferentes si son asfálticos o de hormigón, ¿ya? Y obviamente también vamos a hacer una diferenciación entre aquellos pavimentos nuevos, ¿cierto? Para nuevos trazados recién entregados, o aquellos, ¿cierto? Que en el fondo van a ser restaurados. O sea, un pavimento que ya ha sufrido un determinado uso, ¿cierto? Yo lo que trato de hacer es conservarlo para llevarlo al estándar más similar al original, ¿cierto? Pero en el fondo ya tiene una serie de propiedades que se van a ver afectadas en el tiempo. Entonces, por eso también es más restrictivo. O sea, dependiendo de los casos, a evaluar los niveles de serviciabilidad, los niveles de serviciabilidad van a ser distintos.
Allá entonces jamás vuelve como al estado nuevo, al original nuevo. En términos de lo que es la serviciabilidad, no, no, porque siempre van a haber otros factores que van a verse afectados y que yo, de alguna manera, difícilmente puedo controlar. Por ejemplo, el estado de las capas subyacentes, la capacidad drenante, a lo mejor de los sistemas de drenaje subterráneos que tenga la ruta, no va a estar en la condición original. No sé si me explico, ¿cierto? No va a estar 0 kilómetros. Es como un auto, si yo un auto lo mantengo genial, espectacular, le hago sus cambios de aceite cada 8.000, 10.000 kilómetros con aceite sintético espectaculares, le hago un cambio de embrague cada 50.000 kilómetros, qué sé yo, le pego un sellado cerámico adecuado, ¿cierto? Soy súper cuidadoso para manejar, le cambio los neumáticos, le hago tren delantero, soy bien metódico, ¿cierto? El auto va a andar impecable, pero va a tener un kilometraje. Cuando yo lo venda, no sé, con 100.000 kilómetros, el auto ya va a tener un desgaste per se por su edad, ¿cierto? Más allá que yo lo conserve y lo mantenga bien. Entonces, si después comparo ese mismo auto, ¿verdad? Con un usuario que hizo los mismos 100.000 kilómetros, pero le hizo cambios de aceite cuando quiso, por ahí fundió el motor en algún momento porque se le olvidó hacer cambio de aceite y lo hizo a los 30.000 kilómetros, ¿cierto? Cambio de anillo, rectificación de culata, no sé, se echó la caja de cambio, entonces, yo voy a parar esos dos autos y los dos van a tener 100.000 kilómetros, pero es muy probable que si yo manejo uno y yo subo el otro, sea capaz, pero perfectamente darme cuenta cuál está en mejor estado que otro, y el otro está todo chocado, reparado, ¿cierto? Uno puede hacer esa analítica. Para esto es exactamente lo mismo. ¿Ya? En el fondo hay variables que son intrínsecas que van a sufrir un desgaste propio de los años de servicio de la vida útil del pavimento. Pensemos que la conservación, ¿ya? Lo que trata de hacer es llevar un estado original en términos de estándar una vía, ¿ya? Pero en ningún caso lo que hace es extender la vida útil nuevamente. O sea, que si yo le hago una conservación y lo llevo al estado original, porque aquí solo estoy conservando el pavimento, no los otros elementos, a los 5 años, y esto estaba diseñado para 12 y yo ya había avanzado 5, vuelvo a ganar esos 5 años en extensión de vida útil. ¿Ya? Lo que estoy haciendo es simplemente tratar de que esto cumpla el mismo estándar para que llegue a los 12 años, porque si yo no le hago nada y lo diseño para 12 años, las variables externas me van a llevar a que esto no me dure 12 años, sino me dure, por ejemplo, 5. No sé si me logro explicar un poquitito. Sí, profe, ahí me quedó más claro. Ya, bacán, súper bien, Fernando. Entonces, el IRI, el índice de rugosidad internacional, ya lo habíamos conversado y matemáticamente se resume como, en el fondo, la variación, ¿cierto? O la irregularidad superficial que va a haber en un camino, ¿cierto? Si es que yo trazo una línea perfectamente horizontal a un nivel que mantenga como el nivel perfecto que debiera tener el camino, ¿cierto? Y como está compuesto de materiales que son diversos, que son heterogéneos, etcétera, esto va a tener, ¿cierto? Unos saltos. En el fondo lo voy a dibujar para que se entienda, ¿ya? Supongamos, perdón, ahora sí. Ya. Por ejemplo, si esta es mi línea imaginaria, ¿cierto? Del camino, pero yo realmente hago un zoom a un trazo del camino, el camino va a tener en ciertas zonas pavimento para acá, otro para acá, va a ser algo medio irregular, ¿cierto? Voy a dibujarlo así para que se logre entender. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para medir el IRI a través de un instrumento digitalizado, debidamente calibrado? Paso con un vehículo, ¿cierto? Y el vehículo lo que hace es trazar una línea base. Desde aquí, esta va a ser mi eje, ¿cierto? Entonces, me mide cada una de estas distancias, tanto en negativo como en positivo, ¿cierto? Y hace la sumatoria, ya sea por cada metro, por cada kilómetro de camino, y me define entonces esa distancia en vertical y en horizontal, ¿cierto?
que en una determinada distancia, perdón, en superior o inferior, que en una determinada distancia horizontal yo voy a tener de regularidad. Entonces, la suma de todos eh, estos excesos, tanto eh, superiores como inferiores dentro de esta línea referencial, yo los voy a ir sumando y eso me va a dar una medida métrica, ¿cierto? El IRI por eso se mide en metros por kilómetro, etcétera, ¿ya? Porque me va a definir cuán irregular o regular es esto. Entonces, para pavimento asfáltico, los valores iniciales de los IRI en metros por kilómetro deben estar comprendidos entre los 0,9 y los 1,5 metros. ¿Ya? Para pavimentos de hormigón esto es un poquito más holgado, va entre 1,10 m y 1,80 m, ¿ya? Y para los tratamientos superficiales, que en el fondo son eh, alguna forma, soluciones de rodadura, ¿verdad? De menor espesor que ocupan derivados asfálticos para su concepción y que son obviamente de menor estándar que un pavimento asfáltico, son un poquito más holgados y trabajan entre los 2,5 y los 3,5 metros por kilómetro. Entonces, esos valores de IRI máximo aceptables van a ser variables entre cada país, porque yo puedo decir, ¿sabes qué? En Chile yo voy a ser súper exigente y voy a exigir un valor de 0,2 metros por kilómetro, ¿cierto? Y si yo quiero mantenerme en esos 0,2, yo voy a tener que estar invirtiendo, pero así infinito, en- primero en chequear en lograr auscultar o inspeccionar, ¿cierto? Toda la ruta, etcétera. Entonces, voy a, voy a generar un gasto excesivo, ¿ya? Entonces acá, cada país en función de su disponibilidad presupuestaria y sus estándares va a definir, ¿cierto?, cuáles van a ser los valores adecuados, ¿ya? En Chile se definen para pavimentos asfálticos como hormigón que estos índices de regularidad de rugosidad superficial, de rugosidad internacional, perdón, van a estar diferenciados en el tipo de vía de la cual estemos hablando. Para el caso de la autopista, 4 metros por kilómetro es un valor representativo para carreteras que son de importancia, entre 4 y 5 metros por kilómetro, y para una vía secundaria, 5 metros por kilómetro o incluso en algunos casos un poquito más. ¿Ya? Sí, Profe, Génesis, ¿quién regula eso? Lo la de dirección la de, rugosidad. la dirección de vialidad. La dirección de vialidad es la entidad mandatada, ¿cierto? Y que tiene la tuición de los caminos en Chile. O sea, entendiendo que hay algunos caminos que pueden entenderse municipales, ¿cierto? O que intervenga, por ejemplo, Servio, etcétera, pero en el fondo la red vial la administra en su gran mayoría la dirección de vialidad. Por lo tanto, la dirección de vialidad es quien define esos estándares y esos parámetros técnicos para poder definir estas variables. Ah, ya, profe. Es que lo pregunto más que nada por la que hizo Sacira y Ana uno. ¿Mm? Esa, esa pista quedó súper mal. No sé si ha pasado por ahí, Pucha, que la vibración no ocupo, es no ocupo- pero... no ocupo mucho AO, pero sí, mira, en general la ingeniería vial en Chile es buena, pero tiene mucho que mejorar. Uno pudiera hacer una comparación, por ejemplo, entre los pavimentos urbanos y los pavimentos interurbanos y vas a notar un nivel de diferenciación importante, ¿ya? De hecho, aquellos pavimentos que, por ejemplo, y aquí voy a pecar, pero aquellos pavimentos que, por ejemplo, desarrolla Servio versus aquellos que desarrolla el MOB tienen niveles importantes de diferencia. ¿Ya? A uno le sorprende que haya ciertas vías urbanas, por ejemplo, que son de vital importancia y que tienen duraciones ínfimas. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día todos vemos que en este tipo de año como el que estamos ahora, siendo transversal al sector político que uno pueda pertenecer o no, porque esto es transversal, o sea, lo hace el gobierno de turno del oficialismo o el gobierno de turno de la oposición actual, ¿cierto? Y siempre ha sido así. Se ponen a invertir full los últimos años, ¿ya? Porque tienen que mostrarse como activos en ese término. Pero hay muchas cosas que de repente uno dice,
esto es solamente una aspirina, porque no se resuelve el problema de fondo. ¿Ya? Por ejemplo, yo frecuento la comuna de Maipú, del sector poniente, y la comuna de Maipú tiene una red vial urbana súper deteriorada, ¿ya? Donde a mi juicio una de las principales problemáticas radica en la cantidad de agua que se pierde o las pérdidas de agua que existen dentro de la red de agua potable de la comuna, ¿ya? Y que si yo no logro corregir ese tema, haga lo que yo haga sobre mis caminos, voy a tener problemas, ¿ya? Entonces, Profe, pero ¿Mm? eso se da más, profe, eso se da más por el tema de que el Maipú, el agua es subterránea, ¿no? O El agua sea, viene de napas sí, pero sí, y hay mucha fuga. el agua de Maipú viene de acuíferos que se explotan dentro de la propia comuna y que están en profundidad, pero en el fondo la red de distribución de agua genera una cantidad de filtraciones importantes. De hecho, por ahí leí un estudio hace algunos meses que hablaba de incluso, y ahí me sorprendí, ¿ya? Que las pérdidas por infiltración en la red de agua potable, estamos hablando de la red de agua potable de la comuna, bordean el 50%. O sea, estamos diciendo que la mitad del agua se pierde en lo que llega a las distintas unidades domiciliarias. Entonces, es súper heavy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno ve, pucha, están rompiendo caminos, haciéndolos de nuevo, etcétera, pero uno sabe que no están simplemente, a lo mejor, reponiendo el camino completo, a lo mejor base, subbase y pavimento, pero se están metiendo con el drenaje y esto va a ser terrible porque en el fondo en un año y medio más van a estar igual porque no se resolvió el problema madre, ¿ya? ¿Para qué hablar de los bacheos que se hacen ya, bacheos en frío, no sé qué, pero viene la primera lluvia hoy día, todos los baches que alguien debe haber visto por ahí que, oh, mira, taparon los baches, con la lluvia de hoy día empezaron a salirse los primeros granos de la mezcla asfáltica que se empleó. Y en una semana va a estar el bache nuevamente expuesto, ¿ya? Sí, un poco funciona así. Es una opinión muy, muy personal, ya quiero ser enfático en ese tema. Bueno. Entonces, si hemos hecho énfasis en la importancia que tiene la red vial, en la importancia que tiene la intervención oportuna sobre una red vial. ¿Ya? ¿Se acuerdan que antes yo les hablé de que esto lo teníamos que tener controlado a través de un sistema? Bueno, ¿qué sistema es el que nosotros tenemos que implementar para poder administrar nuestra red vial? ¿Ya? Es un sistema de gestión del mantenimiento vial, ¿ya? Y hacer gestión es saber perfectamente qué es lo que tienes, cómo lo tienes, ¿cierto? ¿Dónde lo tienes? ¿Y qué dispones para poder hacer algo sobre eso que tienes? ¿Ya? Y eso que tienes no es uno, porque si esto fuera un solo activo no tengo ningún problema, porque es como cuando yo tengo un auto en la casa. O tengo o no tengo plata para meterle al auto, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, estoy pasando por un momento económico no tan bueno y tengo que hacer, no sé, una inversión importante en mi auto, cambiarle el embrague, reparar el caje de cambio, no sé, alguna cosa que sea importante. Yo voy a ver, dijo, o tengo o no tengo plata, porque es un activo el que tengo, ¿ya? Pero si yo tuviese, por ejemplo, fuese dueño de Uber, por ejemplo, tengo, no sé, 50.000 autos para invertir. Yo lo que sí tengo que saber es, bueno, ya tengo 50.000. ¿Dónde están esos 50.000? ¿Qué kilometraje tienen esos 50.000? ¿Cierto? A lo mejor cuántos choques ha tenido cada uno, en qué estado está, cuáles han sido las panas principales, bla, bla, bla. Y tengo que saber, lograr establecer, bueno, ¿sabéis qué? Tengo para hacerle a lo mejor mantención, no a los 50.000, sino solamente a 40.000. Entonces tengo que definir un mecanismo, un sistema, ¿ya? Basado en herramientas técnicas, ¿cierto? Y argumentos sólidos que me permitan a mí definir cuáles son los 40.000 sobre los cuales voy a invertir, cuáles son los 10.000 sobre los que no voy a invertir y por qué.
¿ya? Entonces, lo mismo ocurre para cualquier sistema de gestión, ¿ya? En el caso del sistema de gestión de mantenimiento vial, yo tengo que saber de los 90.000 kilómetros de camino, dónde están esos 90.000 kilómetros de camino, cuáles son las rutas, qué estado tienen, ¿cierto? Cuál es su materialidad, cuál es el tipo de estándar que mantiene, cuáles son las necesidades, etc. Entonces, yo tengo que conocer toda esta información y por eso yo tengo que ser capaz con esa información de planificar adecuadamente para saber cómo voy a abordar cada una de estas problemáticas. Ojalá saber constructivamente qué es lo que se hizo. Oye, ¿sabéis que este es un camino? Por ejemplo, tiene un pavimento asfáltico de 5 centímetros de espesor con una base y una subbase de tanto de espesor construido el año tanto, pero no me puedo quedar ahí. Y sabéis que le han hecho todas estas intervenciones. A decir, ¿sabéis qué? No tengo información, no sé, hubo un incendio, como ha pasado antiguamente, entenderán que las cosas no estaban digitalizadas, estaba todo en papel. Hubo un incendio en la planoteca y se me quedaron todos los planos. Se me quemaron los inventarios, no sé. Entonces, yo sé que está la ruta, yo sé que tiene un pavimento asfáltico, pero no tengo idea qué hay para abajo, cuál era su CR, cómo fue el tracking, en el fondo, tener o no tener ficha médica. ¿Ya? Todo eso es súper relevante. Saber cuántas estructuras tengo, o sea, cuántos kilómetros de camino tengo, etcétera. ¿Cuál es la tipología que tengo? Tantos son caminos básicos, tantos son caminos pavimentados con asfalto, caminos con hormigón, caminos de ripio, caminos de tierra, etcétera. ¿Ya? ¿Cuál es el tránsito y cómo ha evolucionado en el tiempo eso? O sea, ¿cuál es la usabilidad del tiempo? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuáles son las condiciones ambientales? Hoy estoy en una zona susceptible de siglo de hielo, tengo presencia de ambiente salino, a lo mejor estoy en presencia de malos suelos, turbas, etc. Conocer el entorno. O sea, mientras más información yo tengo de mis activos, mejores parámetros tengo para decir. Es como un médico cuando uno va al internista, a un Doctor House, por ejemplo, el Doctor House no te puede hacer como en la serie casi un diagnóstico mágico de decir te toca la guatita, no sé qué, ya sabe que usted tiene una enfermedad autoinmune. No, ¿cierto? El gallo te manda a hacer exámenes, pruebas, no sé qué, y en base a eso él va a tomar una decisión. Entonces, mientras más información disponga, más preciso yo puedo hacer un diagnóstico. Entonces, la gestión es distinta de la administración. Administrar es simplemente derivar recursos a distintos puntos, ¿ya? Sin necesariamente hacer un análisis preciso de lo apropiado o inapropiado que pueda hacer. ¿Ya? Entonces, la gestión es, en cambio, saber cómo hacerlo. Saber que yo puedo invertir estos mismos 40.000 millones, por ejemplo, ¿ya? Porque tengo el caso A y el caso B. Vamos a ponerle ministro A o ministro B. Y el ministro A, los dos tienen 40.000 millones. Pero el que supo hacer gestión impactó, por ejemplo, más kilómetros de la red o llegó a más personas. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo burdo para que se entienda. Imagínense el ministro A, es un ministro de la región de Aysén, ¿ya? Que él está consciente de lo complejo que es las condiciones en las que vive esa región, muchos lugares tremendamente aislados, etcétera. Y el otro es un ministro que es de la región de Coquimbo, por ejemplo, pero un gallo que en el fondo está preparado. Entonces el ministro dijo, ¿sabes qué? Yo voy a invertir, el loco metió los 40.000 millones a, no sé, los 40.000 millones metió 15.000 a Aysén y el resto los tiró para el resto de la región. Y el otro dijo, no, mira, ¿sabes qué? Y el que metió a Aysén en el fondo impactó a muchas menos personas, ¿ya? Por lo tanto, el beneficio social es mucho menor. Eh, Y al impactar a menos personas, evidentemente, ese beneficio social o esa ganancia, que es lo que como uno mediría la transformación a dinero, ¿cierto? El bienestar de la sociedad, fue mucho menor que el ministro B, ¿ya? Entonces, eso es gestionar, ¿ya? Entonces, cuando yo aplico gestión, lo que hago es incorporar un sistema de administración eficiente que de forma analítica conjuga todos los factores que yo o que intervienen en el conocimiento de mis activos, ¿cierto? Para que ese activo tenga
la mayor serviciabilidad posible, sea lo más seguro y lo más cómodo, ¿verdad? Para lo que estuvo predispuesto o para el tiempo de diseño, la vida útil para la cual fue proyectada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo que utilizamos? Bueno, sabemos condiciones geotécnicas, cuáles son los suelos que contienen la infraestructura, sé cómo están los sistemas de drenaje, qué tipo de drenaje se implementó, ¿cierto? Cuáles son las características geométricas, o sea, tengo claridad de que esto tiene un pavimento asfáltico de 5 centímetros, ¿cierto? Con tal asfalto, en caliente, ¿cierto? Tiene una base, una subbase de tantos centímetros con tal CBR, compactado a tal porcentaje de la densidad máxima compactada seca, qué sé yo, ¿me entienden? Una serie de información técnica y específica, ¿ya? Sé cuáles son las estructuras que están interviniendo, tengo puentes, tengo muros, tengo pasos de nivel, oye, ¿sabes que por aquí tengo una pasada, por ejemplo, de a lo mejor de agua servida? Entonces, tengo un conocimiento claro de mi activo, ¿ya? Y sé también cuáles son los elementos de seguridad. ¿Y por qué yo quiero, o para qué quiero, ¿cierto? Entonces, gestionar mis activos y conocer todo esto, bueno, porque tal como lo hemos conversado, en el fondo, los activos viales o la red vial es preponderantemente estatal, ¿cierto? El fisco es dueño de la red vial, por lo tanto, acá el beneficio se cuantifica a través del beneficio social que esto genera, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en el fondo, como en todo orden de cosas, como pasa desde el presupuesto de un hogar, ¿cierto? Hasta los grandes presupuestos que se administran a niveles institucionales o incluso a niveles estatales, ¿cierto? Uno dispone de una cantidad limitada de recursos para poder generar distintas acciones sobre esos recursos. Entonces yo tengo que ser capaz de gestionar para lo que hablábamos, generar el mayor beneficio, ojalá el menor costo. Eso es gestionar, ¿ya? Administrar simplemente decir, ya Pedrito, yo te voy a dar 5 a ti 5 a ti 5 a ti 5. Y a lo mejor Pedrito no necesitaba 5, con uno quedaba impecable, pues y a lo mejor Juan necesitaba 8. Entonces tendría que haberle dado a lo mejor 3 de Pedrito a Juan. ¿Ya? Eso es gestionar. ¿Y por qué es relevante cuando yo hago una buena gestión? Porque desde el punto de vista específico de los activos viales, que son principalmente administrados por la Dirección de Vialidad, ¿cierto? Me sirve a mí para lograr un sistema adecuado en la toma de decisión. Saber decidir con argumentos técnicos, ¿cierto?, dónde yo voy a invertir es esencial. Highway Development and Management 4, en el fondo, la famosa HM4, que es un software de gestión vial, de diseño de pavimento, etcétera, que involucra de forma transversal todo esto, hoy día nos permite eh, tomar cierto tipo de determinaciones en lo que son los activos viales, ya específicamente en los caminos. Un sistema de gestión vial, como mínimo, debe contener ya estos elementos que les estoy comentando a continuación. Primero, un inventario, es decir, tener ubicados y definidos todos los activos que yo necesito dentro de mi sistema. Tengo que tener establecido un sistema de auscultación. ¿Qué significa auscultar? Auscultar significa inspeccionar, ¿cierto? Establecer o usar herramientas, instrumentos, ¿ya? O cualquier medio que me permita identificar el estado del activo que yo estoy tratando de ver. Tengo que ojalá tener un registro clínico, una ficha clínica de mi activo, antecedente histórico. Oye, esto fue construido en tal año, con tales características, se ha intervenido todas estas veces, ¿no? O sea, es que vino una vez el terremoto del 85 y en esta zona hubo un desplazamiento importante y eso se repara. O sea, si yo tengo conocimiento de eso, yo sé cómo más o menos es la vida, lo esperable que pueda pasar en mi obra, ¿ya? Tengo que definir políticas de conservación, ¿ya? O sea, por mí, ojalá meterle plata a todo y llevarlo todo al estándar original, pero no puedo. Sabemos que tengo que hacer gestión porque los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. Entonces, esas políticas de conservación tengo que establecerlas. Por ejemplo, definir, oye, ¿sabes qué? Yo cada 5 años tengo que haber inspeccionado, por ejemplo, toda mi red vial, ¿ya? En 5 años yo tengo que saber el estado de toda mi red vial, ¿ya? Y cada 5 años yo la tengo que reinspeccionar. Eso es un trabajo constante, ¿ya? Y cuando llegue a un nivel
voy a inventar un nivel de serviciabilidad X, yo tengo que generar una intervención, ¿ya? Si estoy más jodido de plata, ¿cierto? Estoy complicado presupuestariamente, a lo mejor ese nivel de serviciabilidad que era exigente lo voy a bajar un poquitito más. Voy a dejar que el deterioro avance un poco más y voy a generar una inversión. Eso lo defino yo, ¿ya? Tengo que ser súper consciente del medio ambiente. Hoy día las obras conversan con el entorno, ¿ya? Y el entorno es fundamental. Las obras viales, a diferencia de una obra civil cualquiera, que está localizada, focalizada en un punto dentro de una región, tiene muchas menos dificultades de lo que es una obra vial. Porque una obra vial es una obra en extensión que abarca distintas realidades en todo el largo de la obra que yo estoy analizando. Entonces, yo puedo decir, oye, ¿sabes qué hice el sondaje aquí en el DM 800 y el suelo está espectacular? Pero resulta que me moví al 850 y a lo mejor me encontré un suelo de pésima categoría. Entonces, en el fondo, tengo que ser capaz de entender la variabilidad que hay. Y por lo tanto también, en entender esa variabilidad, ser capaz de relacionarla, ¿cierto? Al entorno en el que estoy. Oye, sabéis que aquí llueve un montón, así que tomé ciertas medidas. Oye, sabéis que aquí caen unas heladas fatales en cierto tiempo. Oye, chuta, mira, ciclo de hielo y hielo, ya hay que tener ojo con esto. Y así. Y bueno, la variable costo es que evidentemente engloba todo porque siempre lo que hagamos es plata y eso tiene que ser bien gastado, ¿cierto? Y bien justificado para poder formar parte de la estrategia de gestión vial. Entonces, ahí más o menos un poco les defino los aspectos claros de los de estos conceptos que estábamos conversando. Por lo tanto, acá es súper crucial lograr establecer y reconocer, porque bueno, para yo definir una política de conservación, para yo saber qué es lo que tengo que hacer eh, en mi activo vial frente a determinadas circunstancias, lo que tengo que en el fondo es reconocer la enfermedad y saber cuál es la cura para esa enfermedad, ¿cierto? Yo no saco nada teniendo una o la otra por sí solas. La enfermedad no me sirve porque me mata la gente, o me va a matar el camino, ¿cierto? Y la cura tampoco me sirve si no tengo enfermedad, porque ¿para dónde la voy a implementar? Pues yo voy a sacar el mejor producto para apagar el sol, por ejemplo. Pero no, el sol no lo tengo que apagar. Pues entonces, muchas gracias por su producto, pero no tiene uso. Estas dos cosas conjugan, convergen y necesitan existir o coexistir. Entonces, el manual de carreteras, ya en el volumen 7 específicamente dedicado a la conservación y el mantenimiento vial, ya define para cada uno de los tipos de pavimento como los principales deterioros que se pudieran presentar y por lo tanto lograr establecer cuáles son las técnicas de conservación o las operaciones de conservación, los trabajos que deben ejecutarse para lograr actuar sobre ellos. ¿Ya? Entonces, esas técnicas van a ser diferenciadas y van a depender del tipo de camino, del tipo de estrategia que se haya definido a nivel de política pública, ¿ya? Y va a depender de decir que esto tiene un pavimento fáltico, un tratamiento superficial, si la vía es una vía de alto tráfico, ¿no? Etcétera. Del lugar donde estoy, por ejemplo, de la pintura, ¿ya? En las zonas, por ejemplo, susceptibles de nevazón, ahí sé, en Magallanes, las pinturas tienden a ser amarillas, no blancas. ¿Por qué? Porque cuando nieva no las veo y la señalización horizontal tiene que ser visible, ¿verdad? Eh, Cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, estas técnicas de conservación, como varían dependiendo del tipo de solución de pavimento, vamos a empezar a revisar algunas que están bastante bien clarificadas dentro del manual. La primera, las capas de rodadura no pavimentadas. En el fondo, caminos de alguna manera que no tienen una protección, un estándar definido, tienen niveles de tráfico bajos, etcétera, pero que en el fondo son el grueso de nuestra red vial, tal como lo vimos en las primeras clases. Y una de las primeras, de los primeros sistemas para poder generar conservación es la estabilización con arcilla. ¿Ya? La arcilla en el fondo es un suelo fino, ¿cierto? Que tiene un comportamiento medianamente plástico, cohesivo, ¿verdad? Y por lo tanto, al incorporárselo a una mezcla, por ejemplo, de carácter granular, lo que estamos incorporando, ¿cierto?
es una cohesión entre las partículas que están generadas dentro de las partículas que están que conforman el pavimento vial, ¿cierto? Y le entrega un producto de calidad apropiada, ¿cierto? Con un funcionamiento un poquito más conjunto que lo que era originalmente. ¿Ya? Y obviamente tiene un costo razonable. ¿Ya? Ahora, la estabilización con arcilla se ocupa para capas de rodadura que son no pavimentadas, o sea, partimos de la base que tienen un nivel de tránsito muy bajo. Si yo quiero estabilizar algún camino con esta técnica que tenga algún nivel de tránsito importante, vamos a tener algunos problemas que pudieran suscitarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el objetivo que persigue este mecanismo de estabilización es determinar un espesor específico de la capa de rodadura, ¿cierto? Que sea el que mejor desempeño tenga de acuerdo al tránsito que yo estoy proyectando que tiene ese camino. Entonces, si erro en eso, voy a errar en el espesor, porque a lo mejor defino un espesor que era para un determinado volumen de tránsito, y si ese volumen de tránsito realmente es mayor, puede generar un deterioro brutal en el camino. ¿Ya? Alguien podría decir, bueno, entonces soy conservador y lo hago más grande nomás. Pues si quedo por el lado de la seguridad, no voy a tener problemas con el camino. Claro, no voy a tener problemas con el camino, pero voy a haber invertido más de lo necesario y por lo tanto no hice la gestión adecuada. Por lo tanto, cada peso de más que invertí ahí, lo dejé de invertir en otro lado que tenía otras necesidades que podría haber resuelto. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los espesores de la grava, por ejemplo, en función de los CBR asociados al azul rasante en términos porcentuales, vamos a poder definir cuál es el espesor de la capa de grava que va a componer el camino, ¿cierto? Donde yo tenga o no tenga que ocupar, por ejemplo, un geotextil, ¿ya? Entonces, CBR de carácter bajo se implementan geotextiles, ¿cierto? Con espesores de capa que son relevante. Mientras menor el CBR, menor su capacidad de soporte, por lo tanto el espesor de la capa debe ser mayor para poder ser capaz de transferir los esfuerzos adecuadamente. ¿Ya? Entonces, es muy importante tener en consideración eso. ¿Ya? Tenemos estabilización con productos químicos, por ejemplo, sales. Para el norte es súper importante y se emplea harto el cloruro de sodio o algún material limorcilloso. Particularmente las sales como el cloruro de sodio, la dichofita, ¿cierto? Son soluciones de estabilización que ocupan la base cristalina química, ¿cierto? Que se producen por las sales. Todos sabemos que las sales son estructuras cristalinas determinadas en términos químicos por enlaces iónicos, que son los enlaces más fuertes existentes, ¿cierto? En la naturaleza, ¿ya? Pero que tienen un solo problema, ¿cierto? ¿Qué es lo que le pasa a la sal? En presencia de humedad, ¿cierto? La sal se disuelve. Por lo tanto, toda esa estructura altamente rígida que te proporcionaba una solución salina frente a la presencia de altas humedades o incluso niveles freáticos no contemplados o inundaciones específicas, esto lo va a perder. Todo ese material se va a disolver y todo lo que le proporcionaba gran resistencia a la masa del suelo va a desaparecer. Tenemos también el lignosulfato, que es una mezcla de lignina con algunos componentes compuestos de azufre, ¿cierto? La lignina es el material base, el ligante de lo que es la estructura de la madera, ¿cierto? Eh, y en el fondo el que genera la cohesión entre cada una de las células propias de la madera, ¿ya? Y eso que es lo que permite el lignosulfato, un control de polución efectivo, ¿cierto? Y además le proporciona mayores eh, eh, características en términos de la capacidad de soporte del suelo que se está mejorando. También está la cal hidratada, ¿cierto? Que en el fondo es una cal reactiva que se utiliza como un estabilizador físico-químico, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que hace? Disminuye de alguna forma el comportamiento plástico que pueda tener un suelo fino como una arcilla en términos de la variación volumétrica que pudiera afectar. Ya hemos conversado que la arcilla es un suelo en general que tiene bastante afinidad, es bastante hidrofílico con el agua, o sea, la capta de manera muy, muy fácil, pero la expulsa a veces de manera muy, muy lenta y eso, en términos largoplacistas, frente a distintas cargas, pudiera generar algunos asentamientos o hinchamientos, dependiendo de la sensibilidad del suelo, que generen algún problema dentro de la estructura de nuestro camino. ¿Ya? ¿Cómo se emplean esto? A través de
riegos con camiones de aljibe, ¿ya? Aspersores, ¿cierto? Que se trasladan a través de estos caminos básicos, ¿cierto? Y aplican las soluciones que antes mencionaba. Y luego tenemos las técnicas de conservación de pavimento, ¿ya? Y las técnicas de conservación de pavimento, ¿ya? Son tremendamente relevantes desde el punto de vista práctico, porque nos van a definir para cada uno de los deterioros cuáles son las operaciones que yo debiera entonces implementar, ¿ya? Entonces, acá presentamos, por ejemplo, las técnicas de mantenimiento y reposición de pavimentos, tanto para los pavimentos de hormigón como los pavimentos asfálticos. Entonces tenemos reparaciones de todo el espesor de losa, parciales de losa, resillados juntas, cepillado, mejoramiento de transferencia de carga en lo que hormigón, por ejemplo. Para los asfaltos tenemos bacheo, sellado de grietas, ¿cierto? Sello asfáltico, sello de fricción, fresado, microfresado, etc. Entonces, cada una de las soluciones van a tener distintos tipos de técnicas de conservación y mantenimiento. Y a su vez también van a tener distintos tipos de fallas. Entonces, por ejemplo, cuando veamos agrietamiento, las intervenciones que uno pudiera definir son la estabilización de losa o reparas todo el espesor, dependiendo de cuán grave esté, ¿cierto? O mejoro un sistema de transferencia de carga si justamente es en una junta, ¿cierto? En un sector donde una losa confluye con la otra. Ya, no sé, si tenemos escalonamiento de juntas, por ejemplo, en el fondo se dan desniveles en zonas donde hay una junta, o lo que hago es cepillo, si ese desnivel es bajo, genero un sistema de estabilización del oso a través, no sé, de una inyección, reparo todo el espesor, saco ese trozo, ¿cierto? Deficiente y lo vinculo al resto, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Podemos tener pulimiento en superficie, o si tenemos una superficie que fue perdiendo su rugosidad para que la rueda del vehículo, ¿cierto?, tenga un coeficiente de fricción seguro al transitar con respecto al pavimento y no le he implementado ningún tipo de mejora. Lo que uno tiende a ver es un pavimento que es bastante liso, incluso, por ejemplo, en pavimentos de hormigón lo que tú haces es empezar a visualizar directamente los arigos gruesos que se forman ahí y que están relativamente pulidos, brillositos, lisitos, o sea que da gusto tocarlo. Pero en el fondo esa lisura es compleja y es peligrosa para el tránsito vehicular, ¿ya? Lo mismo para los pavimentos asfálticos, tenemos agrietamientos por fatiga, donde podemos bachar, reemplazar el sector, ¿cierto? Tenemos el pulimiento de la superficie, si es que colocamos un tratamiento superficial, ¿ya? Si se meteoriza la superficie, en el fondo se está partiendo, podemos, ¿no?, igual colocar un tratamiento superficial, etcétera, ¿ya? Ellos. Y con eso damos por finalizado lo que son los temas de los módulos de viales, ¿ya? Esto lo voy a dejar, lo que pasó hoy día en el fondo nos da una semanita más, ¿ya? Pero se los voy a anteponer porque la última evaluación de viales es un informe grupal, ¿ya? Es un informe grupal donde yo les pido a ustedes formar máximo grupos de 4 personas, ¿ya? Donde les pido que escojan un tramo de 1 kilómetro de camino. Ya puede ser un camino en su casa, lo que sea, obviamente que sea un camino que tenga deterioro, ¿ya? No me vayan a venir, no, pero se acaban de pavimentar un camino acá, así que yo escogí este tramo y no encontré ningún deterioro. No, ser un camino que ustedes sepan que está más o menos, ¿no? ¿Cierto? Y hagan una inspección de ese deterioro. ¿Ya? La forma en la que se coordinan, ahí lo ven ustedes, si alguien toma las fotos, etcétera, pero tienen que entregar un informe donde ustedes lo que van a hacer es, primero, definir e identificar dónde está el kilómetro de camino que ustedes recorrieron, ¿cierto? De tal punto a tal punto, y van a definir en cada uno de los puntos inspeccionados, ¿cierto? La ubicación del deterioro, más o menos la extensión del deterioro y cuáles son las acciones de conservación que ustedes realizarían sobre esta estructura. En el fondo, un argumento técnico de lo que sería, ¿ya? Ese informe va a seguir una estructura de un informe tipo que yo voy a adjuntar en el LOA y en el U virtual para que ustedes tengan un formato que va a ser estandarizado para todos, ¿ya? Y donde la fecha de entrega tope para ese informe va a ser el viernes 4 de julio hasta las 23:59 horas. ¿Vale?
Sí, profe, Sí, consulta. profe. Entonces la prueba de la otra semana entra hasta la clase anterior. ¿Esta no Y hasta la entra? clase anterior, esta clase nada que ver con esto. Ya esta va a quedar destinada para ese informe. Exactamente. Ya, profe, gracias. Ya, Fernanda. Ah, profe, igual le iba a preguntar, ¿tenía fecha de la PEP de Puente? El 26. 26 de junio. ¿Eso va a ser así? ¿Sí? Déjame ver una cosita. Quiero, quiero ver algo. Sí, nosotros tenemos la PEP 2 de Puente el 26 de junio. O sea, la próxima semana es la prueba, no. La vamos a hacer el 3 de julio, que está definida para la entrega como PEP 3 de viales, pero en el fondo la PEP 3 va a ser entrega el viernes. ¿Ya? Como un informe no es una evaluación escrita que requiera la presencialidad, vamos a hacer esa prueba la vamos a correr del 26 al 3 de julio, ¿vale? Entonces el 3 de julio Ya, vamos a profe, tener, gracias. vamos a tener la PEP 2 de Puente, que se van a dar cuenta que es mucho más fácil, muy simple, ya es bastante elemental, ¿ya? Entonces, ¿cómo queda configurado nuestro semestre de aquí en adelante? ¿Ya? El día 19 tenemos la prueba presencial de viales, ¿ya? Y luego de la prueba de viales, porque la prueba de viales en general es corta, no nos va a tomar más de 90 minutos, y como es de carácter obligatorio su asistencia, vamos a quedarnos para avanzar en los contenidos, ya no de viales porque nos quedan solamente contenidos de puente, vamos a avanzar alguna parte de los contenidos de puente, ¿ya? Y el día 26 vamos a terminar el contenido de puentes con el ejercicio práctico, y el día 3 tenemos nuestra prueba 2 de puentes. Entonces, con esa prueba 2 de puentes terminamos ya las evaluaciones de puente. El día 4 es la entrega del informe de la PEP 3 de puente. Ya vamos a haber terminado entonces el día 4 la entrega del informe. Y este fin de semana ustedes van a tener ya su condición final. El siguiente jueves, que es el jueves 10, son las pruebas recuperativas. Aquellos estudiantes que justificaron, ¿cierto?, su inasistencia a alguna de las pruebas, ¿ya? Van a tener ese día la oportunidad de dar la prueba recuperativa. Ojo, no es una POR, es una prueba recuperativa, es idéntica en términos de la extensión de tema, ¿cierto?, a la que usted faltó. Si usted faltó a la PEP 1, se va a evaluar solamente los contenidos de la PEP 1, ¿ya? Terminado eso, estos alumnos que son obviamente menos, van a tener claridad entre el jueves 10 y el 11 de su condición final, ¿ya? Y aquellos que eventualmente no cumplan con las condiciones mínimas de aprobación, tienen la opción de dar la prueba por el día 17 de julio, ¿ya? Y con eso ya cerramos completamente el semestre. Entonces, rememorando, jueves 19, próxima semana, 2 que postergamos del módulo de Vialé, que correspondió hoy día, lo hacemos la próxima semana. Jueves 26, bueno, y clase y avance en un poco de las clases del módulo de puente. Jueves 26 terminamos el módulo de puente virtualizado, ¿cierto? Con el ejercicio práctico que va a ser evaluado en la prueba 2 de puentes el día 3 de julio. ¿Cierto? El día 10 de julio es la jornada de pruebas recuperativas y el día 17 es la POR para los casos particulares. Y ahí finalizamos el semestre. Perfecto. Sí, profe, gracias. Ya, excelente. Chiquillos, nos vamos a tomar un break, ¿ya? Un break pequeñito y avanzamos. ¿O prefieren que sigamos de aquí de corrido hasta las 9? Sí, Por mi no, profe, por
Sí, hasta las 9. Yo a Sí. mí no me... ¿A las 9 de la mañana? Sí. No, mentira. Vigilia. Es que, wow, qué motivación más. ¿Ya? Por si acaso ya le subí el material, ¿ya? Aquí está completo lo que vamos a ver. Vamos a empezar con la parte de puente, ya está completito. ¿Ya? Hoy día no vamos a ver todo lo que está definido, solo que se lo subí para que puedan ustedes ir adelantando quienes, bueno, les gusta ir siguiendo la clase y dos, quienes por ahí puedan tener una idea de lo que vamos a revisar las clases sucesivas. ¿Ya? Entonces, hoy día lo que vamos a partir en el módulo de puente es revisando ya lo que son las fundaciones profundas. ¿Ya? Oh, perdón. Creo que aquí cometí se me desordenó el gallinero. Se me desordenó el gallinero. ¿Se ve la pantalla o todavía no comparto pantalla? ¿No está compartiendo, profe? No, Ah, todo. ya, perfecto. Mejor. Denme un segundo. Ahí sí, mágalo. Ahí sí. Hoy día vamos a ver lo que son las fundaciones profundas. ¿Ya? La clase anterior algo vaticinamos y vimos lo que son las fundaciones superficiales, pero evidentemente, como las fundaciones cumplen la función de trasladar o transferir las cargas, ¿cierto?, de la estructura al suelo de fundación, muchas veces cuando estas estructuras son de gran magnitud o en su defecto el suelo es de muy mala calidad o confluyen las dos características, ¿cierto? Necesitamos necesariamente buscar mecanismos que permitan, ¿cierto?, que la estructura tenga una estabilidad y un apoyo adecuado. Y en ese sentido, las fundaciones superficiales se vuelven inviables y por lo tanto es necesario profundizar o llegar a través de elementos tipo columna que están enterrados en el suelo, ¿cierto?, de apoyo, a una profundidad tal que se alcance un estrato de suelo que sea competente, es decir, que tenga las características geotécnicas adecuadas para proporcionar la estabilidad necesaria y la transmisión efectiva de las cargas a el suelo de fundación, ¿ya? Y para eso se ocupan pilotes, ¿cierto? Estas fundaciones profundas se denominan pilotes, ¿ya? Que pueden ser preexcavados o hincados. Los pilotes preexcavados, ¿ya? Tal como lo dice su definición, son elementos de fundación en los cuales a través de un mecanismo de excavación se remueve el suelo, ¿cierto?, hasta una profundidad deseada y con una dimensión definida por diseño, ¿ya? Y posteriormente se va a hormigonar esa excavación, ¿ya? Obviamente previo armado, es decir, previa colocación de la armadura de refuerzo, y va a formar parte de lo que es la estructura vinculante con digamos, los elementos de conexión que posteriormente se dejen. ¿Ya? Y luego tenemos los pilotes hincados, que los vamos a revisar un poquito más adelante, que en el fondo son pilotes que, a diferencia de los preexcavados, donde tú remueves suelo, ¿cierto? El hincado lo que haces es, a través de un mecanismo vibropercutor, ¿cierto?, golpear el elemento para que se introduzca en el suelo, sin haber excavado. En el fondo, el preexcavado lo que hace es sacar suelo para reemplazar, a través de reemplazo suelo, mientras que el hincado lo que hace es densificar el suelo, porque trata de penetrar con una determinada fuerza para ocupar un espacio que antes estaba ocupado por el mismo suelo. Entonces, por un lado, uno relaja el suelo porque tú excavas y el suelo se relaja, y por el otro lado, en el otro lo comprime. ¿Ya? Pero para el caso de los primeros, que son los pilotes preexcavados, ya, si bien la generalidad es la que les comenté, los mecanismos de constructibilidad para ejecutar este tipo de fundaciones son diversos. ¿Por qué? Porque la diversidad del suelo nos lleva a escenarios diferentes. El primer tipo de perforación de pilotes son los pilotes preexcavados con rotación en seco, ¿ya?
La metodología o secuencia constructiva nos lleva a la perforación con una hélice, ¿cierto? A través de una máquina perforadora que nos va a ir permitiendo sacar el material acopiándolo hasta llegar a la profundidad deseada. Luego de llegar a la profundidad deseada, simplemente se coloca la armadura. Ojo, la armadura siempre se cuelga, ¿ya? No se apoya en el punto más bajo voy a poner el puntero para que se vea, no se apoya en el punto más bajo de la fundación del pilote. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo lo apoyo, el peso propio del acero, ¿cierto? Que generaríamos una deformación en las barras de acero. ¿Por qué? Porque el acero es un material que tiene una excelente resistencia a la tracción, pero no a la compresión, entonces no es capaz ni siquiera de resistir su propio peso en compresión. Entonces, obviamente, por eso se cuelgan. ¿Ya? Una vez colocada la armadura, lo que hacemos es ingresar un tubo tremi, un capacho, como le quieran llamar, ¿cierto? Hasta el nivel del sello de fundación y empezamos a generar el rellenado del elemento. ¿Ya? Y una vez rellenado, ¿cierto? Dejamos los elementos de conexión vinculantes que van a quedar en la estructura definida. ¿Cuándo son aplicables el sistema de rotación en seco? Cuando la perforación es estable por sí sola, es decir, yo soy capaz de excavar sin que el suelo que estoy excavando se me desmorone, el suelo circundante de la excavación que estoy llevando se me desmorone, ¿cierto? Podemos emplear un barrenado, ¿cierto? Sin ningún tipo de intubación y que sea ejecutable, ¿cierto? Con equipos que tengan altos performance, ¿ya? Y distintos tipos de diámetros. O sea, podemos ir diámetros que vayan de los 60, 70 centímetros a diámetros de 1,5 metros o más, incluso, ¿ya? Eh, la ejecución es una faena del todo segura, ¿ya? Y además lo que busca es generar obviamente las condiciones de empotramiento adecuadas para la estructura y obviamente para la colocación posterior de lo que son las armaduras de refuerzo, ¿ya? Y la perforación, como les comentaba, se hace con un barreno helicoidal, se tiene una hélice, se introduce rotación, ¿cierto? Y como es helicoidal en el fondo, el material va saliendo por la propia hélice, ¿eh? O se saca, se bota, ¿cierto? En el lugar de acopio mismo y se vuelve a introducir la hélice. El siguiente es con una rotación de barreno continuo, ya muy similar al anterior, pero si ustedes se dan cuenta aquí la hélice es continua. Entonces acá no hay necesidad de sacar el material, sino que a medida que simplemente se va perforando, el material va subiendo por la hélice y va depositándose, ¿ya? Entonces el hormigonado y la extracción es simultánea en el terreno, ¿ya? ¿A qué nos referimos? Es que además la propia sarta o varilla o eje principal de perforación, ¿cierto? Tiene un mecanismo a través del cual yo puedo inyectar directamente, una vez llegado a la profundidad deseada, el hormigón que va a ser conformante del material, ¿ya? Eh, y a diferencia del anterior, donde primero se colgaba o se colocaba la armadura, ¿cierto? Y después se hormigonaba, acá la colocación de la armadura es al final, porque va a ser un hormigón que va a ser bastante fresco, va a ser bastante fluido y va a permitir obviamente el ingreso de la armadura dentro de la excavación. ¿Ya? Acá se emplean terrenos que no tienen estabilidad en la perforación, por esa razón nunca sale la herramienta de perforación porque esto mismo estabiliza el material, ¿cierto? Y a medida que voy posteriormente llenando y reemplazando el suelo que excavé y que salió, empiezo a sacar el barreno, ¿ya? Y por eso, como es un proceso continuo, en el fondo se introduce el barreno y no se saca hasta que se termina la perforación, ¿ya? Después tenemos el sistema de casing recover, que en el fondo es el de camisa recuperable, que son para suelos que de alguna manera ya son inestables por sí solos. O sea, a medida que yo voy excavando, se va generando un desmoronamiento del suelo, ¿ya? Y por esa razón entonces tengo que pensar o proveer un sistema que evite ese desmoronamiento, ¿ya? Y para eso se ocupa una camisa o en el fondo una tubería recuperable, ¿ya? Sí. Aquí la máquina de perforación es un poquito distinta, ¿cierto? Va a ir perforando, ¿cierto? Y a medida que va perforando, o sea, o va excavando, va colocando en profundidad un sistema o una tubería que se le denomina camisa, ¿cierto? Que va a servir de estabilización mientras se genera la profundización de la excavación y obviamente el armado y hormigonado del elemento, ¿ya? Entonces, a diferencia del anterior,
Ya cuando llegamos a la profundidad deseada, queda la camisa colocada, cuelgo la armadura, ¿cierto? Relleno con material y posteriormente, a medida que voy rellenando con hormigón, esto es todo siempre con la misma herramienta de perforación. Si ustedes se dan cuenta, acá no aparece la maquinaria porque lo que muestra es como un transparente en esta parte de acá. Y a medida que voy hormigonando, voy retirando la sarta hasta que quede el pilote terminado. ¿Ya? Este tipo de pilotes, ¿qué es lo que permite? Permiten que la ejecución sea lo más limpia posible, ¿cierto? Nos asegura en una mejor manera, ¿cierto? Que la geometría del pilote y la profundidad quede adecuado, que el pilote sea continuo y además que se mantenga la estabilidad de las paredes internas del suelo que estamos excavando, ¿ya? Y se llama Case and Recover porque una vez que termino de ejecutar el pilote, ¿cierto? Ya estoy con el hormigón puesto, soy capaz de sacar la camisa y en el fondo el mismo hormigón va a ser capaz de contener el suelo, por diferencial, ¿ya? Luego tenemos un sistema de perforación que utiliza lodos bentoníticos o polímeros, ¿cierto? De distintas características como elementos estabilizantes. ¿Ya? Acá se ocupa una excavación con cuchara, con una cuchara bivalva, ¿cierto? Que en el fondo, como que de alguna manera va abriendo y cerrando sus dientes, ¿cierto? A medida que excava, ¿ya? Y a medida que excava, ¿cierto? Para lograr estabilizar el terreno circundante, introduzco entonces los bentoníticos, que derivan de una mezcla de bentonita, que es un tipo de arcilla, que de alguna manera lo que hace es como recubrir, sellar, cohesionar, ¿cierto? Esas partículas de suelo que no se van a autosustentar por sí solas, ¿ya? O en el caso de los polímeros también, son polímeros más densos que resultan en el mismo efecto, ¿ya? Entonces a medida que yo voy perforando, tengo esto como lleno de ese material líquido, ¿cierto? Con una reología específica, ¿ya? Hasta llegar a la profundidad deseada, ¿ya? Siempre con el polímero o el lobo bentonítico estabilizador dentro. Luego cuelgo la armadura, el mismo proceso, y aquí ingreso el tubo tremi, ¿cierto? O el capacho desde la base, el sello de fundación, y empiezo a hormigonar. Y por diferencia de densidad, simplemente, el principio de Arquímedes, ¿verdad? El material del hormigón más pesado, ¿cierto? Va a trasladar por volumen, ¿cierto? El exceso de lodo bentonítico o polímero. Y eso se pueden recuperar. Se bombean, se extraen y se vuelven a reutilizar. Y eso es lo interesante, ¿ya? Entonces, una vez terminado, ya todo el espacio que ocupaba antes el polímero queda ocupado por el hormigón con la armadura colocada y por lo tanto el resultado es idéntico al que hemos visto en los casos anteriores. ¿Ya? Acá utilizamos estos lodos que son densos, ¿cierto? Se alcanzan grandes profundidades y diámetros de pelote que son importantes. ¿Ya? Casos emblemáticos de uso de polímeros para la construcción de fundaciones profundas en puentes, tenemos el puente sobre el canal de Chacao. ¿Ya? Pilotes que van desde los 55 metros de profundidad, ¿cierto? Hasta los 90 metros de profundidad, dependiendo de su ubicación, ¿cierto? Y que tienen diámetros considerables, ¿ya? Superior de casi 3 metros, ¿ya? Son 2,65 metros de diámetro cada pilote y bastante interesante porque utiliza este sistema de estabilización con los poliméricos y además también tiene un sistema que es con camisa de sacrificio, que es idéntico al casing recover que les acabo de comentar, donde al final del proceso uno recupera la camisa, pero en este otro caso la camisa se llama camisa perdida. En el fondo la camisa se introduce, estabiliza en una zona también y esa camisa no se recupera, que hay como elemento constituyente dentro del hormigón, es como una sección compuesta de acero y además una tubería. Entonces, aporta también resistencia. ¿Ya? Eh, entonces, aquí vamos a dejar una parte introductoria que es súper relevante, ¿ya? Y es entender cómo es el funcionamiento de los mecanismos de transmisión de carga para las fundaciones de puente. Los pilotes, ¿ya? Los pilotes se constituyen básicamente en su diseño o en su esencia, ¿ya? Por dos resistencias propiamente tal que le van a dar la capacidad portante al elemento y por lo tanto a la estructura. La capacidad total del pilote va a estar definida por la capacidad de la punta, de su sigla en inglés, tipo punta, ¿cierto?
que se da por el apoyo directo en un estrato competente de la punta del elemento, ¿cierto? Y la capacidad por fricción, ¿ya? O por fuste, ¿ya? Que en el fondo se da por el roce entre el suelo circundante competente, ¿cierto? Y el manto propio del elemento de fundación que estamos definiendo. Y que se calcula obviamente por esa área de contacto, ¿ya? Por un factor F que vamos a ver más adelante. La carga de punto, en cambio, es una carga activa es un Q pequeño por el área de la punta. Vamos a ver cómo se pueden obtener con esos elementos. Pero ese es el principio fundamental, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando tengo estos dos valores? Tienen simplemente una suma aritmética, una suma directa, ¿ya? Entonces, normalmente vamos a tener tres escenarios modelables de comportamiento de pilote, ¿ya? El primero, donde vamos a tener un estrato de suelo incompetente, o le vamos a llamar suelo débil, ¿cierto? Con una longitud determinada X o L en este caso, y donde vamos a llegar a una profundidad, ¿cierto? Razonable a lo que es una roca, ¿ya? La roca es un estrato de alta competencia y el piloto entonces se va a apoyar en la roca. No va a penetrar porque la roca tiene una rigidez importantísima. Entonces, acá yo podría decir, sí, perfecto, hay una resistencia en este suelo incompetente que me aporta el fuste, pero que es mínima, ¿ya? Pero cuando me apoyo en la roca, la capacidad total del pilote, la capacidad última, va a ser aproximadamente la capacidad por punta. Si bien existe una capacidad por fuste, si la punta, voy a dar valores irrisorios, pero es para que entiendan por qué es despreciable. Si la punta, si el fuste, o sea, si la punta me aporta 100, el fuste me está aportando 1. Entonces, en el fondo, despreciarlo no me hace un cambio relevante en lo que es el diseño, ¿ya? Tenemos otro caso, que es un caso probablemente a lo mejor más extensivo, más extendido, ¿ya? Donde vamos a tener una estratificación de suelos no competentes con capas de suelos que son competentes, pero que son suelos de alguna manera. Entonces lo que se hace es determinar cuál va a ser la longitud de empotramiento en el suelo competente, L sub B, y versus la longitud total, ¿cierto? Del área circundante entre el suelo circundante y el propio elemento. Aquí también, normalmente la capacidad última del pilote va a estar dada por la capacidad por punta, a pesar de que aquí, en este caso, a veces puede que la capacidad por fuste no sea tan despreciable como en el caso en el que nos apoyamos en roca, ¿ya? Y vamos a tener el otro caso que se denomina como pilotes flotantes, que es cuando tenemos condiciones geotécnicas tan malas a profundidades tan grandes, donde los suelos a lo mejor no tienen la competencia necesaria y eso nos obliga entonces a extender la longitud del pilote, porque lo que vamos a hacer es alcanzar la resistencia total o la capacidad total por el roce del suelo circundante o el fuste, ¿cierto?, con el elemento pilote. Y aquí, a diferencia de los casos anteriores, la capacidad total va a estar dada en general por la capacidad por. ¿Ya? Entonces, cuando uno modela o hace empieza a comprender el mecanismo de transmisión de cargas de los pilotes hacia el suelo de fundación, se va a dar cuenta que en realidad, claro, si bien hablamos de que el manto, por ejemplo, el área del manto con el área de contacto del suelo circundante se da, ¿cierto? No empieza a contabilizar en términos de resistencia en los primeros metros. Lo empezamos a considerar a partir de ciertas profundidades donde las propiedades uno estima que en términos geotécnicos ya son de mayor competencia. Entonces los primeros metros son despreciables, que también podrían generar un aporte, pero en el fondo quedarían como en el bolsillo una suerte de factor de seguridad, ¿ya? Acá que es relevante lo que yo les comentaba, que la capacidad total o última, ¿cierto? Se da por la suma directa de la capacidad por punta y la capacidad por poste, ¿ya? Cuando tenemos pilotes tubulares, como el que yo les comentaba, en el fondo, secciones de acero que puedan ir hincadas, ya, pilotes tipo riel, que se han dado en estructura antigua, ¿ya? El área, para determinar el área, la capacidad por punta, no está dada tan solo por el material. Por ejemplo, aquí tenemos un pilote tubular de acero donde la parte negra corresponde al material del acero, mientras que la parte punteada o cierto ennegrecida, ¿cierto?, corresponde al tapón de suelo propiamente tal. Pero este es tan rígido, tan rígido,
que forma parte del elemento resistente. Entonces, la sección del área total del elemento a considerar considera el tapón de suelo y el área, obviamente, de la materialidad. Y lo mismo pasa con una sección tipo H, por ejemplo, un pilote tipo R. Entonces, cuando uno calcula la capacidad por punta de un elemento, de un pilote, ¿cierto? Lo que va a hacer es multiplicar el área de la punta, considerando los tapones de suelo que antes les comentaba, por la resistencia unitaria de punta. Y esa resistencia unitaria normalmente va a venir de distintas ecuaciones, ya sea aportadas por Meyerhoff, aportadas por el propio eh, oh, Terzaghi, ¿cierto? U otros autores que han hecho algunas correlaciones que nos permitan calcular estos valores. Pero una de las principales, por ejemplo, el método de Meyerhoff o de Terzaghi, que utilizan además los factores de capacidad de carga asociados tanto a la cohesión como a el esfuerzo efectivo, ¿cierto? La carga efectiva que se traduce dentro del suelo propiamente tal, ¿ya? Y estos factores están tabulados o también están dados dentro de algunos ABAC, ¿ya? En muchos casos, si por ejemplo tenemos analíticamente un suelo sin cohesión, este factor al tiro es nulo, entonces la capacidad de carga va a estar dada principalmente por la resistencia, o sea, por el esfuerzo efectivo vertical que determine el caso de análisis. ¿Ya? En el caso del FUST, en cambio, vamos a hacer una sumatoria de los productos entre P delta L y F, donde P es el perímetro de la sección, ¿cierto? Delta L es la longitud que uno considera va a aportar dentro del pilote y F es una resistencia unitaria por fricción, dando a cualquier profundidad. ¿Ya? Entonces, hay distintos tipos de métodos para poder evaluar estas capacidades por punta. ¿Ya? Y eso es lo que quiero de alguna forma revisar un poquitito en la próxima clase, porque nos vamos a adentrar en lo que es específicamente para lo que es la evaluación que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, después de la prueba, ya un poquitito con la mente un poquito más fresca, vamos a empezar a revisar el método de Goodman, el método de Meyerhoff, el método que utiliza el SPT, etcétera. Son los que vamos a analíticamente ver cómo poder implementar para la determinación de las capacidades por cuenta de los elementos tipo pilote. ¿Ya? Eso, chiquillos. No sé si hay dudas, consultas hasta acá. No, profe. No, Ya, perfecto, chicos. Me alegro bastante que no haya pasado mayores lo de hoy día, que hayan podido estar en sus casas. Y bueno, cualquier duda o consulta voy a estar siempre atento. Ya, como saben, desde ya pueden empezar a trabajar en su web 3, ¿ya? ¿Ya? Mi interés lo bueno de que hoy día va a suceder a esto que sucedió de aplazarlo es que ganaron una semana más. En primer plazo yo no acorté el plazo que tenía, el plazo siempre fue el 4 de julio, ya al contrario, se alargó. Entonces, la idea con esto también de que se genere esa ganada es que puedan a lo mejor programarse y ojalá este ramo no sea una carga para las instancias finales del semestre. ¿Ya? Eh, Como les había comentado al inicio, ya nos queda poco margen para poder movernos en términos de la movilización, por lo tanto, las fechas que fueron informadas el día de hoy son las fechas que vamos a tener, ¿ya? Para que se programen, ¿ya? Así que eso, estimados, les mando un fuerte abrazo y deseo que tengan una excelente finalización de semana. chao, profe, cuídese, buenas noches. Muy buenas noches. Chao, profesor. Chao, chao, hasta luego.